Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y bienvenidos a la build legendaria de Mabuika. Desde la 5.3 que llegó el personaje, ahora sí ha dado tiempo a testear todo lo importante: maestría, ataque, reloj, casco, armas, capeos de proporción, si aprovecha con o sin la C2 más el ataque o la maestría, con la C2 de Citlali que nos da 250 de maestría, ¿cuánto es el máximo realmente que Mabuika aprovecha a nivel de retiros? Todo lo importante del personaje y qué tan importantes son las constelaciones, porque sé que muchos, saco la C1, saco la C2, ¿puedo pasarme el nuevo endgame si saco constelaciones de Mabuika? Yo sé que es una tentación para la gente. Pues hoy vamos a analizar y ver en profundidad todos los detalles, secretos y todos los meses de testeo del personaje desde que salió, para que tengáis la guía más completa y no sé si la última concretamente de Mabuika, porque me huelo que va a evolucionar y mantenerse al igual que Furina durante el tiempo en Notcry, en muchos más equipos nuevos que salgan, con lo cual no sé si será la última, creo que no. Pero vamos y bienvenidos a la build legendaria de Mabuika. Quería agradecer porque la última build de Mabuika, no sé si tiene 100 o 100 y pico mil visitas, entró en tendencias cuando salió, pero es que además a la altura de estar grabando este vídeo, también tenemos un vídeo en tendencias que estoy grabando este vídeo después de haberse publicado el vídeo del aniversario de Genshin, será cine, pero y va como por 50, 60 mil visitas y ha entrado en tendencias de gaming en habla hispana. Así que gracias, gente. Y recordar ver el vídeo completo, que como siempre hay mini diciendo, pero es que señor de la pantalla. Mírate el vídeo, que no has visto el vídeo, anda. Están miniñando antes de ver el vídeo. Mabuika. Y gracias, señores. Muchas gracias por los dos vídeos en tendencias. Ojalá este entre también. Mabuika. Primero, damas y caballeros, ella es el mejor carry actual del juego y puede llegar a competir con o sin constelaciones en diferentes circunstancias, como expliqué, con el equipo de Neuvillette, Furina, Skirk, Nuker y Scoffy y alguna variante rara de Skirk, pero realmente a nivel techos, que techos, pues si queremos hablar del mejor carry, a nivel techos, lo más alto que puede llegar, si contamos C2 y Arma con un equipo completo en su mejor versión, Mabuika tiene más DPS por poquito que los otros dos que se acercan, que es el mejor equipo Neuvillette y el mejor equipo de Skirk. Pero en otras situaciones, sobre todo con menos constelaciones a mínimos, un equipo de Scoffy, Furina, Skirk y de último Citlali o alguna cosa así, cosa que comparte el best in slot con Mabuika, esta Citlali que es un soporte espectacular que llega a la 5.8, entonces están ahí, así que mucho cuidado. Igualmente yo creo que mucha gente está ya con el miedo en el cuerpo de, bueno, me nerfearon una vez el permafrost de Jack, espero que no pase lo mismo con Skirk, quién sabe, aunque lo veo complicado. Así que Mabuika es el mejor carry del juego, pero es que aparte es uno de los mejores soportes del juego, como habéis escuchado decir en otros vídeos. Best in slot de los equipos de Kinich, que son top 4, top 5, bueno, top 5 porque ya entró Skirk por ahí arriba. Best in slot de los equipos de Mualani, best in slot de los equipos de Varesa, que Varesa sí es top 5 literalmente actual del juego. Kinich debajo y Mualani según ahí con constelaciones, pues cerca de Kinich a veces lo puede superar según las constelaciones. Así que es un soporte que como soporte está en 3 de los mejores equipos del juego. Ella es espectacular, es un personaje que en mi opinión no puede faltar en ninguna cuenta. ¿Qué es lo que hace? Pues lo primero, esto de aquí no lo usa, que yo veo y he visto a una cantidad, no os imagináis, enorme de gente que sube el ataque normal. ¿Por qué no sube el ataque normal? Porque todos los escalados del daño de Mabuika, cuando estás imbuida de Pyro, están aquí. ¿Veis todo este texto aquí encima de mi cabeza? Todo esto son sus escalados. Como veis ahí, daño ataque normal, daño ataque cargado, sprint con el pirociclo, descendente. Está todo aquí. Aquí no se usa. Esto no hay que usarlo y no hay que subirlo. Mabuika se juega 1-10-10 y lo recomiendo bastante, de hecho. Ahora, la habilidad elemental tiene dos modos, ya lo sabéis. Si pulsas una vez, dejas, digamos, el golpe continuo en el campo. Haces un golpe, creo que era cada segundo y medio, 2 segundos. Y en C0 tienes 80 puntos de noctambulismo, lo que te da unos 7-8 ticks. Aquí, la C1 hay que hablar de ella porque te da 120 puntos de noctambulismo, que son 40 más, y te da como
como 12 ticks, una burrada. De hecho, la C1 hace que tu habilidad elemental tenga full uptime. Significa que desde el tiempo que la casteas hasta que puedes volver a recastearla, todo el rato estás golpeando fuera del campo con la elemental de Mavuika, que precisamente poco daño no tiene. Tiene 230, que es parecido a Xiangling, solo que Mavuika es un arconte, escala con daño crítico, tiene su arma que le da daño crítico y probabilidad, tiene el set que le da probabilidad, tiene más buffos, tiene el buffo de... Tiene una burrada de cosas Mavuika que hace que pegue, pues casi puede llegar a pegar el doble que Xiangling. Básicamente esto hace que pegue fuera del campo con un tick y punto. Cuando la dejas mantenida, cosa que no queréis hacer en combate, básicamente Mavuika se monta la moto y se convierte en montura. Ya sabéis que la montura pues, te permite hacer bastantes cosas, pero esto ya es otra cuestión. Y la barra de puntos de noctambulismo se llena completa pues, para que pueda ser la super montura definitiva. Eso es la habilidad elemental de Mavuika y de nada por el fanservice. Dar una buena ulti de Bennett al vídeo, que hoy no os he hecho la presentación, pero ya sabéis, dar una buena ulti de Bennett, suscribiros, comentario para el algoritmo, campanita. Bienvenidos invitados a los streams, que empieza o ya empezó seguramente cuando veis este vídeo, el sorteo de 5 Mavuikas para la comunidad, ampliable a 10 Mavuikas. Bienvenidos en todas las redes, sobre todo en los streams. Y que aproveche si estáis comiendo. Ya habrá en el chat, bueno, en los comentarios, el señor de la pantalla hoy no ha dicho que aproveche Funación. Funen al malvado padre gallo. Y eso es lo que hace la habilidad elemental, no tiene mucho más. Luego, cuando te pones en modo moto también te imbuyes de piro y tienes todos estos escalados, por cierto. Luego, la Ultimate. La Ultimate tiene básicamente dos funciones, pero el resumen es que no utiliza energía, y ya lo sabéis, que funciona con puntos de combate, que como veis el circulito de la ulti de Mavuika se llena dos veces. Una vez se llena la podéis utilizar, pero luego se vuelve a llenar otra vez y se va llenando según los personajes en el campo utilicen puntos de noctambulismo en el equipo o el personaje en campo golpea enemigos con ataques normales. Como la propia Mavuika, al activar la elemental gana puntos de noctambulismo y los va perdiendo, si yo activo la elemental normal, conforme se van gastando y yo roto de personaje y demás, veis que cada vez hay menos puntos, eso va a hacer que luego se sumen a los puntos de combate una vez se gasten. Es decir, la propia Mavuika ya de por sí da suficientes puntos más el personaje en campo que dé ataques normales en caso de que los dé, para que Mavuika con 0 personajes de Natlan tenga una ulti por rotación. ¿Qué ocurre en esa ulti? Que básicamente la ulti que puede tener por rotación con 50 puntos, con lo que ella genera más un carry en campo en ataques normales, es la mitad. Es decir, se va a llenar y la vas a poder tirar, pero no se va a llenar la segunda vez, que brilla un poco más, y los editores seguro que en la pantalla han puesto cómo se llena cuando ya por fin tienes llenita las, digamos, 2 veces el círculo para tirar la ulti. Eso es lo primero. Entonces, al tirar la ulti haces el corte más fuerte de escalado de todo el maldito juego. Es el numerito más grande posible que puedes sacar en tu cuenta. Hay un vídeo de cómo hacer el máximo daño posible con Mavuika, de cómo batir el récord de daño en tu cuenta y de cómo en su momento, cuando el cap estaba en 9.999.999, cómo hacer este número prácticamente en cualquier cuenta. Luego pasaron a que el cap de Genshin eran 20 millones, el doble. ¿Por qué? Porque Mavuika rompió en todas las cuentas este cap. Y aparte, al tirar la ulti y gastar el espíritu de lucha, ganas un bono adicional de daño en tus ataques normales, cargados y en el corte de la ulti. ¿Cuánto? Pues aquí lo veis, un 3.4 del el tajo solar, que es el corte de tu ataque total, 0.2 ataques normales y 1.24 a cargados de los puntos de espíritu de lucha que hayas gastado. Con lo cual, para hacer más daño, conviene más haber tirado la ulti con el máximo de puntos de combate o espíritu de lucha. ¿Y esto cómo se consigue? Cuando el equipo gasta puntos de noctambulismo. Por eso ella es muy fuerte con Xilonen y con Citlali. Y por eso a C0 saca el máximo de puntos para la ulti con 2 personajes de Natlan en el equipo. Si no tienes Xilonen, pues Yansan. Ya sabéis que el free to play C0 de Bennett, Yansan C6, Citlali y Mavuika es súper fuerte. Y luego obviamente con Xilonen C2 mejora el aporte de Yansan al equipo. Básicamente su ulti es eso, un bufo de 7 segundos a tu daño, ataques normales cargados y tu ulti muy fuerte, es su tiempo en campo como carry, y el corte que rompe el récord en cualquier cuenta de daño. Tiene cooldown de 18, la elemental tiene cooldown de 15, es raro poner al puesto 18-18 la verdad. Y tiene cooldown de 18 esta ulti, y aunque sea soporte y la juegues como la juegues, vas a utilizar la ulti, porque al utilizar la ulti, que es este talento de aquí, le vas a dar un 40% de daño infligido, a veces menos si no consigues llenar todo el espíritu de combate, es decir, toda la ulti completa.
que es un 0.2 por cada punto de espíritu de combate, 0.2 por los 200, pues es un 40% de daño infligido que luego, según pase el tiempo, se va reduciendo. Los primeros 20, o sea, durante 20 segundos, con lo cual los primeros 10 segundos pasas de 40 a 20%. Hay que aprovechar esa franja porque los carries suelen pegar esos primeros 10 segundos, tendrán un bono desde el 40 que bajará al 20% los primeros 10 segundos. Es fuerte, es muy fuerte y esto lo recibe el carry que esté en el campo después de tirar la ulti. Básicamente cualquiera y ella se incluye. Luego, primer talento de ascensión. Cuando un personaje en equipo que es una explosión noctámbula, Mavuika gana 30% de ataque durante 10 segundos. Si vas con Xilonen y Xilonen te permite hacer 2 explosiones noctámbulas por rotación, Mavuika tendrá permanentemente este bono del 30% de ataque, no 10 segundos, como su rotación dura 18 por su ulti, tendrá los 18 segundos el bono de ataque todo el rato. No se acumula, no se estaquea, no es como estas cosas. Ah, pero si lo activo 2 veces con Xilonen tengo 60. No, es uno solo, pero en vez de 10 segundos puedes tenerlo permanentemente. Este es el kit de Mavuika. Como carry, tiras su elemental al principio de la rotación, haces toda la rotación y luego tiras la ulti, es decir, es muy parecido a Raiden, que arranca siempre con el ojo. Mavuika arranca siempre con su habilidad elemental, al igual que Raiden. Y cuando ya has tirado todo el combo del equipo, vuelves a entrar con Mavuika para tirar la ulti y luego quedarte en campo. Por último, ¿cuál es la rotación correcta y perfecta? Pues bien, hay 2. ¿Por qué? Porque ahora la gente está jugando a Mavuika con la tulpa y se ha descubierto un combo nuevo con la tulpa que es hacer 2 cargados y en el segundo cargado pegar un dasheo para interrumpir y volver a hacer 2 cargados. Es el daño máximo por rotación contra la tulpa y enemigos que están imbuidos de algún elemento y se pueden hacer reacciones. Contra el resto de enemigos habidos y por haber, aquí los editores pondrán gameplays de cómo se juega, de por ejemplo Liz en el abismo y un montón de cosas más, haces todo el combo del equipo y si queréis dejadme en los comentarios que haga un vídeo de la rotación de Mavuika. Haré un vídeo solo del equipo de Mavuika con las variantes pues, de Yansan y del resto de personajes. Y el resumen es, al tirar todo el resto del equipo y entrar con la ulti de Mavuika directamente, el combo es 3 cargados y al tercer cargado soltar el botón del cargado para que haga el corte hacia el suelo y volver a hacer una segunda vez 3 cargados, el corte al suelo. De aquí vais a derretir el primer cargado, luego el tercero y el corte al caer y luego otro cargado más. Es decir, si lo hacéis correctamente derretiréis 4 cargados y derretiréis el golpe de la ulti, son 5 derretidos con daño por 2. Eso ya de base es un sinsentido. Eso ya de base es una cosa abismal y un daño que no tiene sentido. Y es el combo correcto, es decir, vuelvo a repetir, tiráis la ulti, 3 cargados, soltáis para que haga este corte en el que cae con la moto y volvéis a enganchar y dejar presionar el botón del cargado, 3 cargados más, o sea, 3 vueltas más, volvéis a soltar y al volver a caer ya pues hará el último golpe y ahí recomiendo rotar porque si lo hacéis bien, justo se van a ir los 7 segundos del bufo que os está dando y ahí tocaría rotar con el resto del equipo siempre. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mavuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Luego, constelaciones, y sé que ahora es cuando el vídeo está lleno de likes vuestros para que haga un vídeo aparte hablando de la rotación y de cómo funciona perfectamente los equipos de Mavuika. Constelaciones, la C1 hace que los puntos de noctambulismo pasen de 80 a 120. Estos son primer beneficio al tú misma gastarlas estando en combate los puntos de noctambulismo.
tú misma, Mabuika, vas a recuperar más puntos de combate para tu ulti, número 1. Y número 2, tu habilidad elemental, cuando se acaban los puntos de noctambulismo, básicamente se acaba tu habilidad elemental, dejas de dar golpes. Con esta C1 hace, como expliqué antes, que tengas full uptime, es decir, tienes los mismos golpes que el cooldown de la habilidad elemental. En resumen, significa que siempre tendrás la habilidad elemental campo y la hace mucho mejor soporte para Varesa, Kinich y Mualani, sobre todo los main Mualani para Mualani. Si no tienes la C1 con Mualani, se nota mucho que a lo mejor el último golpe después de los 3 mordiscos no lo vaporizas si tu Mabuika no es C1. Luego, esta ulti además hace que ganes un 25% eficiencia con los puntos de espíritu de lucha, es decir, los puntos de combate para la ulti se ganan un 25% más rápido, más eficientemente. Aquí ya con la C1 prácticamente entre los tuyos propios y un personaje adicional de Natlan ya vas a poder tener el full puntos de combate para tu ulti full cargada. A diferencia de C0 que hacen falta no 1 sino 2 personajes de Natlan. Aquí ya vais a poder jugar Mabuika, por ejemplo, Citlali y luego Bennett y Rosaria, por ejemplo. Y tienes Consonancia Crío y a lo mejor liberáis una Shironen y una Yansan para otros equipos y tal. Esta C1 cambia bastante y por último dice que al obtener espíritu de lucha, es decir, al tirar la ulti, ganas otro 40% de ataque 8 segundos. Casualmente 8 segundos, lo mismo que 7, que es el bufo este que ganas para la ulti. Es fuerte, es interesante, la complementa mucho y siento que se hace un personaje del todo completo porque ya casi siempre tendrás los puntos de combate para tu ulti, 40% más de ataque y full uptime en tu elemental. Es decir, que tu elemental ya todo el rato, una vez la tiras, todo el rato cubre rotación. Pero no es la más fuerte, la fuerte es la C2. La C2 aumenta el ataque base en 200 puntos. Es la primera y única constelación del juego o talento o lo que sea que aumenta el ataque base. El ataque base es no el total, no el porcentual, no los artefactos, no lo que te da el resto de bufos y demás, no el bufo que te da Bennett, no el set de nobleza. El ataque base es el base del personaje al subir de nivel más el base del arma. Es la única forma de conseguir ataque base. Y esta hace que tenga 1000 más y se convierta en el personaje con más ataque base del juego, que son 1100, y luego todos los porcentuales van al base. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes este talento que ganas 30% de ataque, es un 30% de 1100. Si tienes la consonancia Piro, que es un 25%, es 25% de 1100. Si tienes el talento 1, o sea, la constelación 1 que te da 40% más, es 40% de 1100. Si tienes el set de nobleza, que es 20% más, lo mismo. Mabuika en campo con la C2 y estos 200 de ataque base se puede poner en más de 5000 de ataque. Es el personaje que más ataque puede conseguir en todo el juego y por eso puede hacer tanta cantidad de daño. Y luego, según tires la habilidad elemental, ganas 2 bufos. Spoiler. El día que salió Mabuika, y yo mismo en mi build posiblemente lo expliqué mal, no se sabía esto cómo funcionaba del todo bien y no mucha gente tenía la C2. A día de hoy está clarísimo y la realidad de esta C2 es que está rotísima porque se pueden utilizar los 2 bufos a la vez. Dice, si utilizas tu habilidad elemental modo soporte, es decir, que tiras ahí para que vaya pegando, eliminas un 20% la defensa de los enemigos. Ya de base es una burrada. Y si estás en pirociclo, que es decir, es la habilidad elemental cargada, o cuando se activa automáticamente después de tirar la ulti, ganas un bono adicional en tu ataque normal, cargado y en la ulti, equivalente a un porcentaje de tu ataque. Un 60% para los normales, 90% para los cargados y 120% para el corte de la ulti. Básicamente esta C2 es Jesucristo y si tiras la habilidad elemental al principio de rotación como lo hace Raiden, para que entendáis el ejemplo muy fácil, y luego rotas con el equipo y entras con ella a tirar la ulti, te beneficias literalmente de ambos bufos al mismo tiempo y está rotísima. Y además, como soporte para Kinich, Varesa y Mualani principalmente, eliminar un 20% de la defensa de los enemigos hace que vuestro carry pegue más, mucho más además. Así que está rota, es una de las C2 más fuertes del juego. En mi opinión, como es de carry, entre muchas comillas, siempre os dije que Furina y Shironen tienen las C2 más fuertes del juego. La de Mabuika la pondría un poco por debajo porque es más para carry, para sí misma, pero igual está muy fuerte, debajo de Furina y de Shironen. Luego, la C3, que yo la tengo, es la última 3. Yo la conseguí porque haciendo un montón de cálculos y su equipo perfecto y tal los primeros días, pues conseguía llegar a 8.900.000 y pico contra la Guayobe esta que os da mucho buen daño infligido y toda la historia para romper el récord de daño en mi cuenta. Y por supuesto yo quise y quiero romper el récord de daño en mi cuenta. La cuestión es que me dio la calentada y dije, saco la C3 para romper el récord. Y al día siguiente de sacar la C3, rompí el récord y saqué el 999, subí una foto a redes sociales y demás. Y a la semana siguiente, de repente dijeron, bueno, pues vamos a cambiar el capeo de daño en el juego. Y ahora son 20 millones.
Y yo pensé, pues bueno, pues he sacado la C3 para nada porque lo quería para tener ese pequeño logro de haber roto el juego. Pero ahora el capeo son 20 millones y bueno, me quedé creo que en 14, 15 millones, aún no llego a 20. Así que la saqué un poco en vano, pero quien quiera pegar más con la ulti, pues la ulti más 3 es la C3. Y aparte de sumarte más escalado del corte, también te suma más escalado ataque porcentual en ataques normales, cargados y en el corte, que como podéis ver aquí, te da más porcentual, más bono en proporción a tu ataque total. Ahora, si os fijáis, el escalado base de los talentos es con ataque. Luego la ulti te da durante 7 segundos como carry un bono adicional en proporción a tu ataque. Y luego la C2 te da otro bono más en proporción a tu ataque en ataques en normales cargados y en el corte de la ulti. Aprovechas el ataque muchísimo. Aquí viene el gran debate de ataque versus maestría. Y ahora os explico porque depende mucho si tenéis Citadel y C2 y también la cantidad de maestría que tenéis en su stats. Porque si llegáis a cierto punto, unos 400 más o menos, entonces a partir de ahí es mucho mejor invertir en ataque. Luego, la C4, para terminar con las constelaciones, hace que el bono que da de daño infligido al personaje en campo al tirar la ulti, tanto a sí misma como a los demás, pasa de un 40 a un 50%. Y además no se reduce con el tiempo, es decir, se queda siendo ya permanentemente un 50% en el cooldown, que creo que es 20 segundos. Está muy rota y está muy fuerte. Es simplemente que ese bono se vuelve Jesucristo. Esto es la elemental más 3, que igual te da más escalado de daño. Y la C6 te hace primero que la habilidad elemental haga hits dobles y luego que hagas mucho más daño cuando eres carry y salte un hit adicional. Resumen. No hace falta. Mavuika yo creo que con C2 ya rompe todo. Y mi Mavuika sin la C3, solo con la C2, ya podría pasarse la dificultad 6 del nuevo endgame. La dificultad 6 para la skin de arma, quizá no. Para la skin de arma 5 estrellas, perdón, rectifico. Quizá no, pero es porque tienes que bajar cada boss en 60 segundos con 17 millones de vida. Eso ya es para ballenas. Pero Mavuika C2 solo se pasa la dificultad 6 en menos de los 2 minutos que hace falta para la skin de arma 4 estrellas. Es decir, no hace falta todo lo demás. Con la C2 ya se pasa al nuevo endgame. Y os lo digo yo que estoy a punto de sacar las skins de armas 5 estrellas que según mucha gente solo eran para ballenas. Pero realmente no hace falta mucho más de Mavuika. Y la C6 ya ni te cuento. Luego, sets. Ella lleva 2 sets. Si eres carry, vas con obsidiana, obviamente, y esto lo sabéis ya todos. Si eres soporte, vas con pergamino, para dar un 40% de daño elemental a sí misma y al personaje en campo que sea o bien Pyro, o bien que haga reacción con Pyro, como por supuesto Kinich, Varesa y Moalani, que hacen vaporizados, quemadura y sobrecarga. Resumen también, muy bien configurado, digamos, toda esta estructura en Natlan. ¿Y qué tiene que llevar Mavuika? Pues bien, el reloj, y ahora entramos en estas cosas de la maestría. Cuando es soporte, como no vas a estar ni vaporizando ni nada, porque cuando es soporte principalmente con Kinich, Varesa y Moalani, quien vaporiza es Moalani, con Kinich es quemadura, con lo cual te da igual, y con Varesa es sobrecarga, con lo cual te da igual. Cuando es soporte va ataque, y va ataque siempre cuando eres soporte. El cáliz es de Pyro y el casco puede ser de probabilidad o de daño según necesites para conseguir la proporción crítica correcta, el máximo posible. Y los substats de proporción crítica, ataque porcentual, y he estado tentado a decir recarga de energía solo para trolear a la gente y de quedarme tan tranquilo, y luego funeral Padre Gag que dice que Mavuika va con recarga, pero he dicho no voy a trolear tanto. Y básicamente de esa forma, como soporte, ahora hablo de carry, hay que intentar llegar a más 70 de probabilidad. Y en este caso yo tengo 195 más el arma que me da 35 más, pues tengo 230 de daño crítico. ¿Me gustaría llegar a 250? Por supuesto. ¿Mis ítems son un poco malos de soporte? Son bastante malos, así que podría mejorar mucho mi Mavuika. Esta es la Mavuika soporte, y por lo general es como bastante sencilla y es para los equipos que os he dicho y los 3 carries que no voy a repetir porque si no vais a funarme también por repetir mucho. ¿Y cómo funciona cuando va de carry? Pues vamos a poner, no se puede en combate. Ah, pues estoy en combate, muy bien. ¡Huye, Mavuika! Vamos a cambiarle el set. Señores, por favor, dígale a los NPCs, a los enemigos. ¡Ay, que me han seguido! Señores, lo siento mucho. Este vídeo va a tener un poco de habitantes de Khaenri'ah que los he mandado a Celestia. Los he mandado a conocer a sus... Los habitantes de Khaenri'ah los acabo de mandar a conocer a sus antepasados. Lo siento mucho. Darle un like al vídeo por la acción y el miedo. Mirad, se acaba de poner en 3300 ataque la Mavuika. Sin activar a Bennett y sin activar nobleza, o sea, imaginar. Pues bien, ahora sí, espero que me deje. Efectivamente. Set de carry. Mi set de carry de todas formas no es este. Vamos a ver cuál es el que suelo tener de carry. Es esta pluma. Ahí está. Este es el set de carry.
De carry, recordar que ganas 40% de probabilidad por el set, con lo cual hay que ganar 40-45, más 40 pues 80-85 y va sobradísimo. Luego, la recarga hay que intentar tener 0, como veis a mí me sobra. Luego, el daño crítico tengo 2,73 porque el arma me da 35 más y de base los artefactos consigo unos 2,38 creo. Tendría que perder, hay que intentar quedarse alrededor de 2,50 o hasta 2,60, no pasa nada con Mavuika, pero más allá pierdes y habría que conseguir más maestría y más ataque. ¿Hasta qué punto renta más el ataque y hasta qué punto renta más la maestría? Pues bien, aquí viene el punto interesante del vídeo. Principalmente con la mayoría de cuentas, que esto es lo más importante, con Mavuika C0, Citlali C0, como tienes tantísimo ataque y vas a jugar con un Bennett, siempre, y repito, siempre va a rentar más un reloj de maestría, vuelvo a repetir, con Mavuika C0 y con Citlali C0. Ahora, ¿dónde empieza a variar todo esto? Pues bien, con la C2. La C2, como veis, te da más daño en proporción a tu ataque y si tienes una cierta cantidad de maestría, renta más el ataque que la maestría. Y aparte de todo esto, Citlali C2, como os expliqué, te da 250 de maestría al personaje en campo. ¿Dónde empieza a estar, digamos, ese baremo para aprender cuándo llevas maestría y cuándo llevas ataque? Pues bien, hay dos factores. Factor número 1. Que tengas su arma y capees la proporción. Hay una build muy late de Mavuika donde capeas la proporción en substat, es la que yo quiero conseguir y me va a dar más daño y aún no la tengo, donde capeas la proporción y puedes conseguir llevar un reloj de ataque y un casco de maestría con proporción en los substats. O viceversa, un casco de ataque y un reloj de maestría. Y que además los substats sean de proporción crítica y con esto puedas capear la proporción. Llegar pues a unos 85 con el bufo y a unos 250, 260. Y ahí es, digamos, el pick. Problemilla, muy entre comillas, que si tienes Citlali C2 y como os dije antes, que de los 3 puntos importantes que os dije, el segundo de estos es que no te pases tampoco de 400 de maestría porque tampoco sirve a partir de ahí tanto la maestría. Un reloj de maestría son 186 y Citlali te da 250. Ahí te pasas de 400. Entonces, yo un reloj de maestría más Citlali implicaría prácticamente ya no conseguir maestría en substat, tener un casco o un reloj de maestría y lo contrario, tenerlo de ataque, y que los substat ya a partir de ahí solo, y repito, solo, sean proporción crítica y ataque porcentual. Porque a partir de conseguir esos 400 de maestría, si no tenéis Citlali C2, contaría tener reloj de maestría y muy bueno substat de maestría, renta más a partir de esos 400 aproximadamente buscar ataque, 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 ataque. Yo no llego a 400, yo ahora mismo tengo 69, pero es mentira, porque tengo 50 de la consonancia dentro, con lo cual tengo 19 realmente. Entonces yo no llego ni a 300 de maestría con esta Mavuika. Quisiera tener más y arreglar lo que os dije, de poner o un reloj o un casco de maestría, el contrario de ataque y luego substat de proporción. Eso es como lo hiper late y os acabo de explicar la situación en la que Citlali C2 aportaría, pero también se os puede dar la situación de tener la C2 y no tener a Citlali C2, pero tener una burrada de maestría en substat. Con lo cual, más o menos pensar esto. 80% de cuentas siempre va a rentar un reloj de maestría, porque si tenéis Mavuika C0, Citlali C0, perfecto. Si entendéis todo esto y os paséis de 400 de maestría, ya sea con la C2 de Citlali, ya sea con unos substats espectaculares, también tenerlo en cuenta. Y a partir de tener la C2 de Mavuika, que es el tercer factor, obviamente tener en cuenta de nuevo que se aprovecha mucho más el ataque. En algunas situaciones, y teniendo en cuenta que de todas formas Bennett bufa un montón, habrá momentos donde testeando según vuestra combinación de substats y demás, os dé más cómputo de daño llevar doble ataque en vez de llevar casco de maestría y reloj de ataque y combinaciones así raras. Entonces, toca testear. Pero, como digo, para el 80-90% de cuentas que no paséis 400 de maestría o que a lo mejor no tengáis la C2, reloj de maestría. Llevar un reloj de maestría tranquilamente, no vais a pasar de 400 de maestría y ahí es la principal y el pick de Mavuika. En el resto, pues ya sabéis, si tenéis Mavuika C2 más Citlali C2 más mucho substat de maestría general, quizá el reloj de maestría podría llegar a sobrar y podéis jugarla doble ataque, incluso en hiperlate C2 más C2. Es complejo y repito que hay a veces que testear, pero también está muy claro el cálculo y el cómputo según todo lo que aprovechas, tanto el ataque como la maestría y hasta qué punto sobra, que como digo, será cerca de 400 más o menos. ¿Qué se busca cuando es carry? Pues lo que os he dicho, el trabalenguas definitivo este de reloj y casco. El cáliz siempre va a ser de piro
Y si no capéis la proporción, pues un casco de daño crítico como yo tengo, por ejemplo, porque aún no consigo el casco perfecto ni de maestría ni de ataque. Es una pena. Las armas. Su arma es su mejor arma, pero no hace falta decirlo, por supuesto. Pero luego, aparte, armas que todo el mundo puede tener son las free to play. Las dos free to play que más voy a recomendar hasta la saciedad son el arma de la forja de Fontaine, que os dije que es una lápida chiquita y es muy buena, que solo te da ataque, 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 ataque. Y es de lo mejor, solo que tienes que esforzarte más en capear las proporciones y se puede perfectamente. La lápida del lobo está por encima de ese arma porque te da más ataque total y también hay que esforzarse mucho en capear proporción con lápida del lobo porque se puede, pero es más complicado. Y luego el peñasco oscuro. El peñasco oscuro, como ya te da 55 daño crítico, te va a dar, digamos, una facilidad, lo entre comillas, mucho de construcción. Porque en vez de centrarte en buscar probabilidad y daño, que son los substats que más RNG tienen y que a nivel probabilístico son los que menos salen y menos rolean, es así como está programado el juego, porque son escasos estos substats, tienen mayor coste de oportunidad. Básicamente el peñasco, a nivel absoluto, en términos de Excel de daño, el peñasco te puede dar menos daño que una lápida o que el arma que os he dicho que es una lápida chiquita, la forja de Fontaine. Pero la realidad y la experiencia en el juego es que es espectacularmente más sencillo sacar mucho más daño con el peñasco oscuro, porque al darte 55 daño crítico te va a facilitar capear la proporción en casi todas las situaciones y casi todas las builds y cuentas, pero sí que debes invertir ahí un poquito más en el ataque y la maestría. Entonces, a nivel de construcción es más sencillo una Mahuika free to play con peñasco. A nivel de daños absolutos necesitas tener una build perfecta, cosa que no tendrás, pero entonces la lápida del lobo o la forja de Fontaine te pueden dar más daño teórico, más daño en el Excel, que luego eso no se refleja en la realidad. Y pasando de las free to plays, vamos a las mini pay to win. La médula puede no estar mal, pero pasa el problema de que te da probabilidad, más el set que te da 40, más Mahuika tiene 5 base, con lo cual ya tienes 72, con lo cual tienes que buscar ítems sin probabilidad, que esto es muy complicado. Y aparte, el problema que puede llegar a tener la médula es que el ataque base también es bajito, le pasa lo mismo que al peñasco oscuro, pero la pasiva que te da daño infligido podría llegar a compensar. Entre el peñasco y la médula, se supone que la médula, por supuesto, también te da un techo más alto, pero le vuelve a ocurrir lo mismo. La construcción de lápida, de forja de Fontaine y del pase de batalla, la médula de la serpiente marina, es mucho más complicada, porque con la médula tienes que buscar ítems que no tengan probabilidad, solo son ítems que tengan daño crítico, ataque porcentual y maestría. Y se te complica muchísimo no usar un ítem que tuviera probabilidad. Es muy complejo a nivel probabilístico. Si hay los cálculos, es casi el doble de complicado construir una Mahuika con esto o con esto que construirla con peñasco. Luego, ¿el peñasco puede quedarse obsoleto? Sí, muchos de vosotros al final os calentaréis y sacaréis el arma, porque es un arconte y porque a lo mejor de todas las poquitas armas del juego expliqué que esta es como las primeras de Genshin Impact, es decir, es global. Expliqué en otros vídeos que sí comento que merecería la pena sacar este arma porque te sirve a cualquier personaje. El ataque base más alto del juego, 11 de probabilidad, 20 daño crítico, 28 ataque para cualquier personaje. Y si es de Natlan, 35 daño crítico, 48% de ataque. Para un Kinich esto es espectacular también. Entonces, a largo plazo, muchos y muchas sacaréis su arma y en este caso sí la recomiendo a diferencia de otros personajes. Luego, de 5 estrellas, aparte de la lápida del lobo y la médula, la lápida es de permanente y la médula es de pase batalla. El emblema del mar de juncos de Dehya es una de las mejores armas de Mahuika sin contar su arma. El arma de Kinich no, porque la pasiva se activa si hay quemadura. Y ella se puede jugar con Variesa en sobrecarga, en vaporizados como Alani y su equipo carries derretidos no hay quemadura. He visto a mucha gente llevar el arma de Kinich en Mahuika. Y además imagino que es una referencia a la cinemática donde le quita el arma y se va a pegar con Capitano. Aunque si no recuerdo mal, creo que el arma que le quita no es esta, es la de la forja también de Fontaine, el terragitador. Pero bueno, es otra historia. Y la realidad es que no. La realidad es que este arma es malísima. No llevéis este arma Mahuika. Quien tenga un emblema del mar de juncos, enhorabuena, está de suerte. Es su segundo mejor arma de todo el juego después de su arma. Pero creo que la mayoría, si no tenéis su arma, vais a jugar o bien lápida de permanente, o bien peñasco, o bien alguno médula, pero con ítems extremadamente perfectos para sacarle rendimiento a la médula. Y ahora, los stats, más o menos ya he hablado de ellos, ya los conocéis, pues la recarga 0, la probabilidad 40-45, el daño crítico no paséis de 260 y a partir de ahí intentar llegar, o más o menos con todos los buffos y demás, a unos 400 de maestría. Y a partir de ahí, si ya capeáis todo lo demás, ataque. Ataque, 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 ataque. Hasta ahí, ataque. Lo de la maestría es una cosa que explico a veces en stream y la gente no termina de entender, pero creo que es algo interesante de saber. La maestría te da más daño en reacciones.
pero no te da algo proporcional todo el rato. Es decir, si tienes 200 de maestría te da X y si tienes 400 te da el doble, porque es el doble. No funciona así. La maestría es inversamente proporcional en el sentido de a más maestría te va a seguir sumando más daño a la reacción, pero cada vez menos. Es decir, el tramo de 0 a 100 de maestría te va a dar un daño, por ejemplo, en vaporizados y derretidos bastante grande. Como veis aquí, 69 de maestría te da 13%. Pongamos que 100 de maestría, pongamos que te da un 15%. Pues 200 de maestría no te da un 30%. A lo mejor tener 200 de maestría te da un 25% más, que es un poquito menos. Tener 300 ya no te da ese 100 extra, que son 15, y te llevaría de 25 a 40. Tener 300 muy posiblemente apenas se te quede en 31 32, porque va a ser menos que el tramo de 100 a 200. Y tener 400, de nuevo, te va a dar más daño, pero otra vez menos que el tramo de 200 a 300. Con lo cual, hay un punto que es insignificante conseguir 500 o 600 de maestría, porque apenas te va a dar 5 o 6% más de daño en base y comparado con el ataque, que te da mucho más por los multiplicadores que enseñé. Por eso es que más o menos el techo de Mavuika en maestría es eso, es 350-400, hasta 400 incluso lo puede aprovechar, pero a partir de ahí, ataque, teniendo en cuenta que Citlali te da 250 de maestría y ella sin querer en su stat gana 50 o así, con lo cual tenéis 300 ya sin hacer nada cuando tengáis Citlali C2, entonces ahí es más complejo todo. Si ya encima le metéis un casco, un reloj, como expliqué antes, en muchos casos estáis mal. En muchos casos, reloj de maestría más Citlali C2 son ya más de 400 y entonces estáis perdiendo daño que podríais tener en ataque. Por eso hay que medir mucho, sobre todo cuando se tiene constelaciones, el daño de Mavuika si queréis llevarla al cielo. Y luego, los equipos, pues ya lo he dicho, pero haré una guía de los equipos. Principalmente son el Mavuika Carry, que creo que tendrá su guía, su equipo, y el vídeo pues será algo enfocado en cómo hacer el máximo daño, superar el millón o algo así, y ya hay uno en el canal, lo recomiendo, que está por aquí, gracias editores. Y los equipos de soporte hay muchos y hay más, pero los tres principales son Kinich, con Mavuika soporte, es el best in slot, Mualani vaporizando sobre Mavuika soporte, aunque hay más variantes de Mualani, pero el best in slot es con Mavuika soporte, y lo mismo con Varesa, el best de Varesa es Varesa Yansan, Mavuika Chebrus. Luego está el Clasismo National, que es un equipo con súper de constelaciones, que es el Raiden C3, Furina C2, Mavuika C2 y Bennett. Si no tienes constelaciones en estos personajes, este equipo es peor que el Raiden National normal, de Xianglin, Xinkyu y tal, aunque ahora se juega con Yelan en vez de Xinkyu. Entonces, es una curiosidad ese equipo, ese Clasismo National, que igualmente es interesante si tenéis constelaciones. Y alguna cosa más por ahí salvaje debe haber, como el equipo de Quemadura con Emily, Furina, Mavuika, Bennett, donde Mavuika y Emily hacen quemadura, Furina hace vaporizados inversos y de vez en cuando hace también algún bloom que Mavuika explota como crepitar. Entonces, hay variantes, pero principalmente la de soporte son estas y la de carry es el hipercarry a derretidos. Mavuika, Citlali, Xilonen, Bennett. Se puede meter por ahí Yansan, se puede cambiar a Citlali por Ganyu o Ayaka y igual derrite Mavuika, funciona muy bien. Y haré una guía de ese vídeo para explicar la rotación bien y para sacar el máximo potencial del mejor carry del juego. Poquito más, señores. Gracias por ver esta película, casi 40 minutos. Intenté resumir para que no sea una hora, pero bueno, hay que explicar todo del Arconte y es el mejor personaje, de los mejores. Y a nivel de diseño, es mi esposa, ya lo sabéis, no lo he dicho en el vídeo para no ser muy pesado, pero mirar a mi esposa, mirarla un poquito. Luego, cuidado. No se mira tanto, ¿eh? Nada, mentira. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.